Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento nos encontramos en el Senado de la República, en donde se llevará a cabo la comparecencia de Agustín Carstens, quien es el gobernador del Banco de México. Esto, le comento, será ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Senadores. Y bueno, pues referente a esto es importante comentarle que el Banco de México es el Banco Central de México. Fue fundado por decreto como sociedad anónima el 25 de agosto de 1925 bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, iniciando su operación como Banco Central el 1 de septiembre de ese mismo año. Su primer director general fue Alberto Mascareñas Navarro y el primer presidente del Consejo fue Manuel Gómez Morín. Por mandato constitucional, déjeme platicarle que el Banco de México es una institución autónoma. Desde abril de 1994, su objetivo prioritario es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo número 28, dispone que el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración, por lo que no es una dependencia o una entidad de la administración pública federal. El ejercicio de sus funciones y su administración está encomendada la Junta de Gobierno, integrada por 5 miembros, un gobernador y 4 subgobernadores. Desde 1909 está precisamente Agustín Carstens como gobernador precisamente de este Banco de México. Es por ello que hoy aquí en este Senado de la República se llevará a cabo pues un informe de las actividades, de cómo pues se ha estado trabajando, y pues claro que también los legisladores aprovecharán para cuestionarlo en ciertas cosas que tenga que ver con la moneda mexicana. Bueno, en este momento damos paso a esta comparecencia de Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, quien estará compareciendo ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Nos haga favor de presentar un informe sobre el cumplimiento del mandato, y todo esto con fundamento en el artículo 47, fracción 13ª de la Ley del Banco de México. Le damos la más cordial bienvenida al Senado de la República, al doctor Carstens, al gobernador del Banco de México. Como siempre lo recibimos con mucho gusto, como siempre los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público estaremos atentos a lo que en materia de política monetaria pueda usted determinar, y si me lo permite, le voy a pedir al senador Armando Ríos Peter que generosamente pudiese, con base en el registro de asistencia de las senadoras y de los senadores, poder determinar si hay quórum para poder realizar esta reunión de trabajo. Sí, señor presidente, constan 9 firmas de miembros de esta comisión, por lo tanto hay quórum para poder arrancar los trabajos. Muchas gracias, senador secretario. Con respecto a que ya se abre la sesión de trabajo, nosotros tendríamos en primer lugar, además de darle la bienvenida al señor gobernador del Banco de México, el de reiterarle la preocupación y el interés de las senadoras y los senadores de esta Cámara del Congreso de la Unión, y particularmente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sobre las perspectivas económicas del país en los próximos meses. De la misma manera, poder conocer la forma como impactará en el desempeño económico nacional la evolución económica de los Estados Unidos de América y del mundo en su conjunto, particularmente su política monetaria
y sus repercusiones en los aumentos de tasa de interés. También ver cuáles son las perspectivas del comportamiento inflacionario en el país y de manera significativa ver cómo puede impactar a esta variable la apreciación de la moneda norteamericana, que como todos sabemos está generando una presencia y ganando terreno a nivel internacional. Sí nos complace mucho en el país que el señor gobernador del Banco de México tenga hoy una honrosa responsabilidad dentro del Fondo Monetario Internacional. Ha sido honrado con la responsabilidad de presidir el Consejo de Administración del Fondo Monetario Internacional, todo esto derivado de la reciente visita de primavera del Fondo Monetario Internacional, y sería muy importante que también pudiese a las señoras senadoras y a los señores senadores integrantes de esta comisión compartir esa experiencia y esos alcances. En este sentido, reiteramos la bienvenida y le concedemos el uso de la voz al doctor Agustín Carstens para poder llevar a cabo esta comparecencia ante el Senado de la República. Pues muchas gracias, señor presidente de esta Comisión de Hacienda, senador Yunes. Saludo a los secretarios de la comisión, a las senadoras y senadores presentes. Pues siempre es un honor estar ante esta soberanía. A ver, si me permite, voy a pedir silencio y atención a quienes nos hacen favor de acompañar en esta comparecencia. Suplicamos que se cumpla en términos de atención su presencia, y en este sentido lo escuchamos con mucha atención, señor gobernador. Muchas gracias, presidente. Para cubrir realmente el terreno de acción del Banco Central, la presentación que les haré está dividida en tres partes fundamentales. Una, un reporte muy sucinto de la conducción de la política monetaria. Segundo, la evolución y perspectivas de la economía mexicana. Y tercero, pues un reporte también de las facultades que tiene asignadas el Banco de México en materia de regulación. Aquí le llamamos microeconómica, mercados financieros, pero sobre todo son las tareas asignadas dentro de nuestra propia ley y también de la Ley de Transparencia y Ordenamiento del Sistema Financiero. Básicamente, como ustedes bien saben, el Banco de México tiene asignada el mandato exclusivo o prioritario de lograr una inflación baja y estable. Nosotros hemos interpretado llevar a cabo esta función de la manera más eficiente posible, lo cual quiere decir de que se debe lograr al menor costo de la actividad, a menor costo en términos de actividad económica en el país. Por eso, digamos, en un entorno externo que voy a hacer mención más adelante, eso nos ha permitido durante los últimos años, en particular desde marzo de 2013, ir reducir poco a poco las tasas de interés, al grado que en junio de 2014 teníamos una tasa de interés del 3%, que es un nivel históricamente bajo de las tasas de interés. Esto, aquí se muestra el desempeño de las tasas de interés del Banco de México, y lo importante es que este nivel de tasas tan bajo se llevó a cabo sin sacrificar la convergencia de la inflación a nuestro objetivo. Realmente el año pasado, en el año 2014, terminamos con una inflación ligeramente por arriba de del techo de nuestra banda. Nosotros hemos definido como nuestra inflación objetivo el 3%, y es más o menos 1%. ¿Por qué? Porque hay variaciones de precios relativos que en el corto plazo puede generar desviaciones de ese 3%. El año pasado, y eso se anticipó plenamente y se discutió aquí en esta soberanía, esperábamos inflaciones ligeramente por arriba del 4%, sobre todo por razón
de las medidas tributarias que se implantaron o que se legislaron en el año 2013 y que entraron en vigor en el 2014. Una vez que transcurrió el año y el efecto, digamos, aritmético de esas medidas tributarias surtieron efecto, la inflación ha bajado rápidamente y ahorita estamos a una tasa de 3.03%. El día de hoy en la mañana, a las 9 de la mañana, el INEGI reportó la inflación de la correspondiente a la primera quincena del mes de marzo y esta está en 3.03. Entonces prácticamente estamos en el nivel de nuestro objetivo. Es muy interesante ver cómo se comporta la inflación. Realmente nosotros desde un punto de vista de análisis dividimos en dos el INPC, lo que se llama inflación subyacente, que eso realmente cubre cerca de 75% de los bienes y servicios que entran dentro del INPC, y después está la parte no subyacente. La no subyacente tiene la característica de que son los precios de bienes y servicios que están determinados por autoridad o porque por su naturaleza son sumamente volátiles, como son los productos agropecuarios, sobre los cuales la política monetaria tiene poca injerencia. Y entonces ve que en el subsector, digamos, o en la muestra sobre la cual el Banco Central tiene influencia importante, que es la subyacente, pues está muy bien comportada. Aún el año pasado este subíndice estaba muy cerca de nuestra meta, ahorita está bastante por debajo de ella, y eso de alguna manera pues compensa el hecho de que la inflación no subyacente está por arriba, ¿no? Lo que nos ha ayudado recientemente en términos de la inflación no subyacente ha sido la caída en el precio de las gasolinas en la frontera, también el mejor comportamiento de algunos productos agropecuarios y el hecho de que muchos precios y tarifas determinados por gobiernos a los 3 niveles de gobierno se han venido comportando cada vez más en línea con el objetivo del 3%. Entonces, se podría decir que desde el punto de vista del cumplimiento del mandato del banco, del mandato prioritario de mantener una inflación baja y estable, pues creo que se ha logrado el objetivo. En términos de las expectativas de inflación, para finales de este año están alrededor también del 3%. Las de más largo plazo, las que se miden a través de instrumentos del mercado, también están convergiendo al 3%. Entonces sí vemos que, pues, cuando menos desde un punto de vista del control de la inflación, está bien comportado. Ahora me gustaría pasar rápidamente a analizar la evolución de perspectivas de la economía mexicana. Sin duda, y esto pues ya lleva por varios años, desde 2008, 2009, la economía mundial, el entorno externo sigue siendo un determinante muy importante de la economía mexicana y para el caso de cualquier economía dentro del mundo. Realmente la crisis global que pues básicamente inició en el año 2008 todavía no se termina de resolver, y de hecho una parte que para el Banco de México es particularmente sensible es de que esta recuperación se ha sustentado en políticas monetarias sumamente agresivas por parte de los principales bancos centrales de países avanzados, ¿no? Y que tienen una repercusión muy importante, en el entorno en el cual estamos funcionando, ¿no? La parte que más ha generado mayor complicación para México ha sido la caída significativa de los precios internacionales de las materias primas, muy particularmente el precio del petróleo. Como más adelante mostraré, la actividad económica mundial sigue bastante por debajo de lo que era su norma. Por otro lado, como ya mencioné, en términos de las políticas monetarias de países avanzados, está el inminente aumento en las tasas de interés en Estados Unidos, porque se ha recuperado la economía de Estados Unidos. Esa parte es buena,
pero el hecho de que el gran influjo de capitales ha generado mucha actividad especulativa en los mercados, pues el potencial aumento en las tasas de interés genera más volatilidad dentro de los mercados financieros internacionales y obviamente incluyendo el caso de México. En todo caso, nos hemos venido preparando de la mejor manera posible para enfrentar este entorno. Hemos tratado de tener la mejor coordinación posible con la política fiscal y hemos tratado más que nada de acumular, pues ahora sí que parque para enfrentar posibles salidas de capitales que resulten de este entorno y muy en particular de la revisión de la política monetaria en los Estados Unidos. Aquí se muestra el desempeño del precio del petróleo, la caída tan brusca que tuvo y sobre todo pues, si uno toma como un indicador del comportamiento de este precio hacia el futuro, la curva de futuros pues está muy plana y ciertamente muy por debajo de los niveles que teníamos antes. Entonces esto augura de que pues estos niveles bajos van a prevalecer por un tiempo. Hay factores fundamentales que lo explican, sobre todo pues un alto grado de sobreoferta generado por sobre todo la producción en Canadá y en Estados Unidos y el hecho de que Arabia Saudita no está dispuesta a abrir el espacio para esa mayor oferta y por lo cual se ha reflejado en menores precios y también la baja actividad económica mundial pues ha disminuido la demanda por crudo. Aquí se ve el crecimiento de la economía mundial, destaca que recientemente ha habido un repunte de los avanzados, eso es sobre todo Estados Unidos y el Reino Unido, y por otro lado pues sí ha venido habiendo una desaceleración importante en los países emergentes. Ahí destaca China, que ha pasado a crecer de 12 a 7%, sin embargo hay otros países como Brasil, como Rusia, que son importantes, que están teniendo tasas de crecimiento negativo. Por lo tanto, aquí se ve que antes la economía crecía cerca de 5%, ahora está creciendo un poco más de 3.5%, ¿no? Este entorno de baja actividad económica mundial, con la caída de los precios de las materias primas, ha hecho que la inflación mundial también esté relativamente bien comportada. La inflación mundial en términos promedio está cerca de 3%, aunque aquí sí me gustaría destacar un fenómeno importante, que es el hecho de que dada la gran desaceleración en muchas economías, sobre todo en Japón y en Estados Unidos, donde el crecimiento es cercano de cero o negativo, han entrado incluso en fase de deflación. Entonces países como Japón, como Euro, han tenido inflación negativa en el periodo reciente y eso obviamente ha afectado sus políticas monetarias que han generado un grado de liquidez sin precedente y que ha generado turbulencias en los mercados. Dentro de todo este entorno complicado, una luz que se ha prendido es que parece ser que Estados Unidos tiene una recuperación ya en marcha que se está consolidando. No termina, digamos, de tener una tracción contundente, ha tenido un primer trimestre relativamente malo, en gran parte asociada a problemas climáticos, pero la producción manufacturera, pues si bien ha tenido también sus altibajos, parece ser que está fortaleciéndose y como se ve en la lámina, en la gráfica del lado derecho, la producción manufacturera tiene una correlación muy estrecha con la de México con la de Estados Unidos. Entonces, en la manera en que se consolida este factor, pues esto va a ser un buen motor de crecimiento para la economía mexicana. Por otro lado, junto, digamos, no todo lo bueno, pues es bueno en términos absolutos. Como la economía americana ya se está consolidando y la inflación, si bien está todavía cerca de cero, ha empezado a aumentar y la meta de la Reserva Federal es de 2%,
ya se ha venido, la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, ha empezado ya a anticipar el que irán aumentando sus tasas de interés. Y ese es un factor que le ha metido mucho ruido a los mercados financieros internacionales. ¿Por qué? Porque gran parte de la liquidez que se generó tanto por el Banco de la Reserva Federal como por el Banco de Japón y ahora el Banco Central Europeo, eso lo que ha hecho es que el impulso monetario no se quede únicamente en sus regiones, sino que se desparrama a todo el mundo. Y eso lo que ha hecho es que entren muchos recursos a países, en este caso a países emergentes, entren en una cantidad que es difícil absorberlos, generen precios relativamente bajos, altos, y después cuando las cosas se empiecen a normalizar, pues esos flujos empiecen a revertirse, ¿no? Entonces ese proceso en el que estamos ahorita, como les digo, la buena noticia de largo plazo, de mediano y largo plazo, es que la economía de Estados Unidos se está recuperando y eso va a jalar la economía mexicana. El tránsito que va a ser importante, que va a ser de próximos meses, año o un año, pues es este hecho de que la Reserva Federal se va a mover de su nivel de tasas de interés de prácticamente cero a tasas de interés cada vez más altas. Y obviamente eso puede afectar la asignación de capitales, algunos capitales que han venido a México, que vinieron a México con la expectativa de tener un mayor rendimiento y que ahora podrían revertirse, ¿no? Y obviamente eso puede tener impacto sobre las tasas de interés y sobre el tipo de cambio, que es un fenómeno que pues ya se ha observado. De hecho, el peso que se ha depreciado, obviamente desde la última comparecencia de la fecha, como 20%, ha sido el resultado de dos choques muy importantes. Uno, la caída tan importante en el precio del petróleo y por otro lado, este ajuste en las tasas de interés en los Estados Unidos. Aquí vemos el impacto de esta política monetaria en Estados Unidos. La línea roja del lado izquierdo es el índice que captura toda, digamos, la cotización del dólar contra las principales divisas del mundo y se ve cómo se ha apreciado de manera muy abrupta desde mediados del año pasado. Nosotros hicimos un análisis en el banco, no se había visto una apreciación de esta magnitud desde el año de 1973. Es decir, pues es un movimiento bastante con muy poco precedente. Obviamente esto ha venido acompañado por una depreciación abrupta del yen, más recientemente del euro, ¿no? Y en países emergentes lo que ha venido sucediendo es que esto ha aumentado la volatilidad de los flujos, que eso se ve en la lámina del lado derecho, y después en la lámina del lado izquierdo la raya roja que dice 2015 muestra las salidas de capitales que se han empezado a ver en países emergentes. Son países emergentes en su conjunto. Desde 2014 y 2015 ha habido esa reducción en capitales. En términos del peso, pues aquí vemos la depreciación de nuestra moneda nacional, el brinco más fuerte que se dio el año pasado. Eso respondió fundamentalmente a la caída tan abrupta en el precio del petróleo y más recientemente el tema de las tasas de interés en Estados Unidos ha sido el que ha dominado el movimiento del tipo de cambio. Con respecto a otros países emergentes se ve también que pues, se han depreciado prácticamente todas las divisas y en este contexto México, la divisa de México no ha sido de las que más se ha depreciado. En términos reales, eso se ve en la lámina del lado derecho, se ve también como no somos de los países que hemos sufrido la mayor depreciación real. En todo caso, la caída en el precio del petróleo como parte del proceso del ajuste, sí es entendible que haya una depreciación del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque es un factor real, o sea, el hecho de que tengamos un menor precio, y de hecho también en México ha afectado la plataforma de producción, haya una menor plataforma de producción, pues obviamente eso afecta las exportaciones del país y eso debería de traer una moneda un poco más depreciada. ¿Para qué?
para que eso estimule otro tipo de exportaciones y la balanza de pagos, de balanza comercial, no se vea tan afectada. Entonces este proceso de ajuste se ha venido dando y sobre ese proceso de ajuste también ha incidido, digamos, los movimientos de capitales que se han generado como resultado del inminente aumento en las tasas de interés en Estados Unidos. Nos hemos de alguna manera venido preparando para esta tormenta, digamos, desde el año, aquí se ve desde el año 2008, 2009, que fue cuando realmente se inició esta crisis financiera global. El Banco de México ha venido acumulando montos muy importantes de reservas. Hemos aumentado en más de 120,000 millones de dólares las reservas desde 2008 y por otro lado también hemos contratado la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, lo cual nos da un arsenal, por decirlo así, de cerca de 270,000 millones de dólares para enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar ahora que estas políticas sin precedente masivas que se pusieron en marcha pues empiecen a revertir. De hecho, hemos empezado ya implementando algunos mecanismos para darle liquidez al mercado cambiario y evitar que haya una volatilidad excesiva. Por eso la Comisión de Hacienda, en la cual participa el Banco de México y la propia, la Comisión de Cambios, perdón, donde participa la Secretaría de Hacienda que la preside y el Banco de México, hemos decidido introducir mecanismos de mercado que nos permiten suavizar un poco los movimientos del tipo de cambio. Para eso hemos puesto en marcha dos tipos de subastas. Una es diaria sin precio mínimo, donde ofrecemos 52 millones de dólares y lo que básicamente estamos buscando con ello es que durante este trimestre no acumulemos reservas internacionales. Entonces hemos venido vendiendo digamos, la cuota alícuota, ¿no? De tal forma de que conforme a nuestra proyección de acumulación de reservas para este trimestre, terminemos sin acumular reservas. Y por otro lado tenemos un mecanismo que es más bien contingente, también se convoca todos los días, pero a un precio mínimo que es 1.5% por arriba del tipo de cambio del día anterior, y ahí ofrecemos 200 millones de dólares. Entonces esto lo que hace es que le mete este mecanismo dinero al mercado cambiario si hay una depreciación fuerte en el mismo. Pasando ya a la actividad económica, pues realmente hemos venido en un proceso de recuperación económico que se ha venido sosteniendo, aunque pues valdría la pena mencionar que ha sido moderado, ¿no? En el cuarto trimestre cerramos del año pasado con un crecimiento de 0.7, ese fue una buena cifra al final, nos dio un crecimiento de 2.1, todavía no tenemos la cifra del primer trimestre, sin embargo hay algunos factores que le han permitido al banco revisar su pronóstico de crecimiento a la baja, eso lo hicimos en nuestro último informe de inflación. Y de alguna manera una parte importante se ve en la lámina del lado derecho, en la cual se ve que si desagregamos la actividad industrial, las manufacturas vienen relativamente bien, fuertes, estimuladas por el crecimiento en Estados Unidos, la electricidad también. Sin embargo, la construcción, si bien ya se había tenido alguna recuperación, más recientemente ha caído. Y después la minería, sobre todo, ha tenido una caída muy importante, y ahí lo que más ha destacado ha sido la caída de la minería petrolera y las actividades asociadas a la minería petrolera, las cuales pues no han contribuido a la actividad económica en el país, ¿no? Otros componentes, digamos, eso es por el lado de la producción, por el lado de la demanda agregada. Las exportaciones, como dije, vienen relativamente bien, sobre todo en el sector automotriz y aquellas orientadas a los Estados Unidos. En la parte de inversión, la de maquinaria y equipo viene fuerte, viene bien. La que no está contribuyendo mucho al crecimiento, como ya lo mencioné, es la parte de la construcción.
Y el consumo, si bien ha venido creciendo, sí se nota pues una tendencia un poco más moderada, digamos en 2013-2014, aunque más recientemente se ven cifras mejores. Se ha generado mayor empleo en el país, sobre todo si uno lo mide desde el punto de vista de puestos de trabajo afiliados al IMSS, aunque la población ocupada total no ha crecido tanto. Esto refleja el hecho de que parte de los trabajadores informales se han pasado a la formalidad y por eso los puestos de trabajos afiliados al IMSS han crecido tan rápidamente. En todo caso, la tasa de desempleo sí ha venido cayendo y cada vez nos acercamos más a la cifra que teníamos antes de la crisis. En términos de crecimiento del crédito, ha venido creciendo a tasas relativamente altas, sobre todo desde un punto de vista histórico. Se ha recuperado el crédito a los hogares y a las empresas y la banca está bien capitalizada. Todos los requerimientos prudenciales que fueron legislados en la reforma financiera, todos ya están en marcha y se están cumpliendo bien. Las tasas de interés han venido cayendo, no nada más por las acciones que ha tomado el Banco de México. Aquí se muestra la tasa de interés de financiamiento de empresas privadas no financieras. Este es todo un agregado. Obviamente hay empresas, pymes, que reciben tasas mucho mayores. El día de ayer sacamos un informe muy detallado del grado de competencia en pymes y más adelante haré mención de eso. Y por otro lado también el costo anual total del crédito hipotecario, donde se suman comisiones, etcétera, etcétera, se ve también cómo han venido cayendo. Todo es el panorama de tasas de interés en México, la curva de valores gubernamentales que lleva hasta 30 años y se ve pues la correlación relativamente estrecha entre las que tienen las tasas en Estados Unidos y las de México, ¿no? Las de muy corto plazo se han mantenido bajas y estables, las de más largo plazo han tenido mayor volatilidad y se ve cómo en esta gráfica comparativa cómo la correlación entre las tasas a más largo plazo son muy estrechas entre las de México y Estados Unidos, en parte reflejando este factor de que el entorno externo tiene una contribución muy importante en el determinante de las tasas de interés en México. Las previsiones que tenemos hacia adelante, el Banco de México al cierre del año pasado teníamos una previsión de crecimiento de 3 a 4% para el 2015, sin embargo el desempeño de la construcción, de la caída en el precio del petróleo y la caída en la plataforma nos han hecho revisar ese pronóstico a uno de 2.5 a 3.5%. Y por otro lado, para el año 2016 teníamos uno de 3.2 a 4.2 y ahora ese lo hemos revisado a 2.9 y 3.9%. De todas maneras, todavía vemos sin duda una tendencia ascendente y espero que esto se empiece a acelerar en la medida en que empecemos a ver resultados ya de las reformas estructurales y muy particularmente de la energética. En términos de la inflación, esta es pues, la proyección que tenemos en el banco. Vemos cómo esta gráfica de abanico, digamos, son el resultado de más de 1000 simulaciones. El color rojo interno indica cuál es el escenario más factible. Se ve cómo este año vamos a estar, de hecho, muy cercanos al 3% y de hecho esperamos cerrar por debajo del 3% este año y el año entrante vamos a estar alrededor del 3%. Entonces esta convergencia a un nivel más bajo de tasas de inflación pues se ha dado y la labor del Banco de México durante este año va a ser pues consolidar esta convergencia. Porque además, como bien sabemos, pues la inflación es el impuesto más regresivo que existe. Ahora me gustaría rápidamente, si me lo permite, señor presidente, hacer mención de algunos resultados importantes en la labor de regulación microeconómica
que lleva a cabo el Banco de México, más que nada haciendo uso de facultades que nos han otorgado. Parte de ellas están en la ley del banco, partes de ellas están en la ley de transparencia y ordenamiento del sistema financiero, ¿no? Gran parte de la reforma financiera o muchos elementos es buscar que haya más información para que se puedan hacer mejores decisiones crediticias y después también facilitar la movilidad. ¿Por qué? Porque hay bastante evidencia de que hay un gran espectro de precios que se ofrecen, sin embargo, moverse de un banco a otro no es tan fácil y precisamente lo que busca la ley es fomentar esa movilidad. Para precisamente aumentar la información disponible para todas las instituciones que dan crédito, la reforma forzó que las SOFOMES no reguladas reportaran los créditos que otorgan a los burós de crédito, y lo mismo se buscó con el Infonavit y el FOBISTE. Esto ya el Banco de México sacó ya regulación al respecto. Lo que va a hacer, sobre todo todos aquellos que no reportan, es importante que reporten. ¿Por qué? Porque muchas veces el acceso que tienen al crédito no se da con la flexibilidad que se busca. ¿Por qué? Porque no tienen una historia de crédito. Entonces es muy importante que todos los mexicanos empiecen a generar una historia de crédito y ahora que empiecen y que ya están empezando a reportar las SOFOMES no reguladas y el Infonavit, el FOBISTE, pues se va a ir generando una historia de crédito de pues cerca de 3,5 millones de mexicanos, lo cual pues los hará más factible tener acceso a crédito hacia adelante. Por otro lado, también la reforma nos instruyó que se calculara el GAT, la ganancia anual total, en todo aquello que sea depósitos de ahorro o inversiones. Hay 6.5 millones de personas que cumplen con esta característica. Esta información ya se incluye en todos los, los estados de cuenta. Y bueno, pues, aquí se ve claramente la dispersión de tasas que existe, dispersión que también se reporta, y cuál es el nivel con respecto a la inflación. Por otro lado, digamos, no voy a meter a toda esta gráfica de plomería, pero digamos una de las cosas que buscaba la reforma, como ya mencioné, es facilitar la movilidad. Uno de los servicios más, un vehículo mediante el cual se ha bancarizado más gentes a través de las cuentas de nómina. Ahora, el problema que había es de que en esas cuentas de nómina el patrón podía decidir en qué banco debía tener su cuenta, y si bien había un mecanismo para que el banco que recibía su pago se lo mandara a su cuenta a otro banco, el trabajador tenía que correr con toda la carga, digamos, transaccional de buscar que el banco receptor le canalizara a su cuenta el dinero que le depositaba su patrón. Para facilitar ese proceso, la reforma ahora permite que el empleado le diga a su banco que haga el trámite, digamos, ante el banco que recibe el pago del patrón, y ya no va a cargar él con toda la tramitología para que eso se haga. Ya se sacó regulación al respecto y esto ya está en marcha. Entonces esto va a generar más competencia, ¿no? Le va a permitir al empleado irse más fácilmente al banco que él quiera, que le dé mejor servicio, independientemente de cuál sea la decisión que haya tomado su patrón, de cuál es el banco con el que trabaja. Entonces, esto facilita nuevamente la movilidad y la competencia, y facilita, pues llega a hacerle llegar a los empleados realmente servicios financieros en mejor término. En términos de cámaras de compensación, sistemas de pago,
medios de disposición hemos hecho muchas reformas. Quizá la más importante es de que ya se regularon las cámaras de compensación. Las cámaras de compensación antes estaban sujetas a un proceso de autorregulación y era una caja negra, digamos, todo el contenido, todos los códigos tecnológicos que hacían que fuera una barrera de entrada hacia nuevas cámaras de compensación. Ahora todos los requerimientos tecnológicos los controla el Banco de México, es un código abierto, hay un comité mediante el cual se discute todos los aspectos técnicos con la industria e inclusive los de seguridad. Y una cosa muy importante es por esta vía se quiere incidir en que haya más cámaras de compensación y que por lo mismo también baje el uso de las tarjetas de crédito y de débito. Una parte importante es de que ya no se cobra cuando se intercambia información las cámaras entrantes con las cámaras existentes. Entonces, si una cámara nueva se establece y tiene que pasar por otra cámara de compensación, ese tránsito no va a costar nada, no cuesta nada. Al día de hoy ya tenemos 3 cámaras autorizadas, 2 eran las existentes, hay una nueva que se autorizó hace relativamente poco para pagos electrónicos. Eso lo que va a permitir es que todas estas aplicaciones de pagos a través de medios móviles, teléfonos celulares, etcétera, se pueda llevar a cabo sin que las aplicaciones sean únicamente dentro de un banco. Realmente hoy las aplicaciones que existen es para clientes de Bancomer, entonces nada más te puedes pagar entre tu cuenta de Bancomer y a otra persona que tiene cuenta de Bancomer, pero no le puedes pagar a uno en Banco Azteca. Entonces ya se tiene la infraestructura para que se permita ese pago interbancario en diferentes instituciones. Esa es la tercera cámara de compensación que se autorizó y 3 más están en marcha de aplicación. Por otro lado, se han revisado muchos pagos, muchos diferentes costos se han reducido. Esto lo que ha permitido es que aumenten mucho lo que se llaman los agregadores. Los agregadores, digamos, un poco lo que sucedía antes era que las cámaras de compensación y los bancos tenían como una integración vertical en todo lo que era el manejo de los pagos. Ahora lo que se permite es que haya competencia en las diferentes etapas de los pagos electrónicos. Entonces los agregadores, sobre todo, son compañías que se dedican a la adquirencia, es decir, les compran, por decir así, las cuentas por cobrar a los negocios y les ofrecen mejores términos que los bancos. Eso se ha reflejado en una reducción muy importante en la tasa de descuento, y la tasa de descuento que el que compra la cuenta le cobra al negocio. Y por otro lado, los agregadores lo que han hecho es, han introducido tecnologías que hacen que no tengan que depender de terminales puntos de venta como las conocemos en negocios tradicionales, que son unas cajas. Ahora ya hay, por ejemplo, dispositivos que son unos cuadritos, así que se le pueden conectar a un celular y ese celular se vuelve una terminal punto de venta. Entonces lo que ha sucedido es que el número de terminales punto de venta ha aumentado muchísimo. Eso ha permitido que el monto promedio de transacciones a través de tarjetas de crédito y débito bajen. Eso ha hecho que haya más gente que pague con tarjeta de débito y no vayan al cajero a sacar su dinero. Entonces sí ha tenido resultados la reforma desde el punto de vista de bajar los costos de transacción y masificar el uso de medios electrónicos de pago, ¿no? Y sobre todo la clave ha sido el poder incorporar los cambios tecnológicos y también que haya más competencia en la adquirencia. También una cosa importante es que el Banco de México ya publica todas las tasas de descuento que se le aplica por banco y por sector mensualmente, de tal manera que los negocios tengan elementos para negociar
con sus bancos, irse a los mejores, aquellos que les den el mejor servicio en términos más baratos. Por otro lado, también en términos de cajeros, la regulación que existía o que existe, si uno va a un cajero de un banco diferente de la tarjeta que tiene el cuentaviente, se le cobra una comisión. Sin embargo, si va uno de un mismo banco no se le cobra nada. Entonces, para hacer que haya un número mayor de usuarios de tarjetas de crédito que no tengan que pagar esa comisión, se les permitió que los bancos hicieran convenios. Entonces, ya hay convenios autorizados que benefician a 3.5 millones de gentes, 1 millón más está por beneficiarse. Entonces ya prácticamente la mitad de los cajeros automáticos están en un convenio de tal forma de que el costo de accesarlos no les cueste, ¿no? En términos de otras medidas de movilidad que estamos impulsando, es que para servicios muchas veces los bancos cobran una comisión periódica por adelantado, y si el cuentaviente se va o cancela el servicio, pues el banco no le regresa la parte, o no le regresaba la parte no utilizada. Ahora ya se les pide que la regrese. Esa parte ya se instrumentó. Por otra parte, una de las partes de la reforma fue que hubiera más movilidad en créditos hipotecarios, de tal forma que se pudiera prepagar créditos hipotecarios. Lo que pasa es de que los bancos cobran comisión por ese prepago. Ahora, lo que se ha hecho, digamos, ese pago de comisiones es prudente que exista. ¿Por qué? Porque si un banco da una tasa fija a 20 o 25 años, tiene un pasivo más o menos a ese plazo, y si se le cae el activo, pues se queda desfasado. Pero lo que se reguló ahora es de que para que pudiera proceder el cobro, también le tenga que ofrecer al cliente otro tipo de crédito que no incluye esa comisión. Entonces ya el cliente va a tener opción en la cual no tenga que pagar esa comisión. Por otro lado, una cuestión práctica es de que lo que más había dificultado la movilidad es que el banco que da el crédito inicial le tiene que dar una carta de saldo, es decir, cuánto debe el cliente. Y normalmente el banco original se tardaba muchísimo tiempo en dar esa carta de saldo. Entonces lo que hacía es que la movilidad fuera realmente nula. Lo que se ha hecho es que ahora el banco que se va a llevar el cliente haga ese trámite ante el banco original, y eso también pues debe de hacer mucho más expedita el movimiento de las gentes entre instituciones, sobre todo irse a aquellas que ofrezcan los mejores términos. Y por otro lado, también hemos mejorado la transparencia para que nos cercioremos de que no se ofrezcan paquetes de servicios integrados, es decir, que se puedan ofrecer por separado y que el cliente tenga la flexibilidad de adquirirlos con el banco o sin el banco. Un ejemplo clásico es un crédito hipotecario, un crédito para automóvil. Piden un seguro, el seguro antes se forzaba que se lo comprara el cliente al banco que le da el crédito. Sin embargo, pues eso no necesariamente es lo mejor, porque en los términos del seguro, pues normalmente le cobraban más. Entonces ahora ya puede comprar el seguro, adquirir el seguro independientemente del banco que le dé el crédito para la adquisición del automóvil, ¿no? Los ingresos por comisiones por cada crédito otorgado ha venido bajando, digamos, desde 2007 a la fecha ha bajado de 9 centavos por crédito a 6 centavos por crédito. Esto ya está mucho más cercano a los estándares internacionales, y los ingresos por comisiones por apertura y manejo de cuenta también ha caído
de manera importante de 300 a 100 pesos recientemente. Esto igual también ha pasado con los ingresos por bancos electrónicos entre el número de usuarios, de 1,200 pesos anuales a 200 pesos anuales ahora, y también por transferencias de fondos entre el número de operadores. Entonces, digamos, desde el punto de vista de los costos sí han venido bajando bastante, ¿no? En términos de los costos a crédito, estos también han venido bajando. Aquí se ve la comparación entre 2011 y 2014. En el único que sube es tarjeta de crédito, y eso desde nuestro punto de vista, aquí estamos hablando de agregados. Lo que ha venido sucediendo es que los clientes nuevos que han venido atrayendo los bancos son aquellos que son de más riesgo. Son clientes que no tienen historia crediticia, son gente joven, etcétera. Entonces, pues a mayor riesgo, pues sí es adecuado que se cobre una mayor tasa, ¿no? En la raya de en la lámina de la gráfica del lado derecho se relaciona a través de una regresión la pérdida esperada con las tasas de interés, y se ve claramente cómo, pues sí, a mayor riesgo, mayor tasa, ¿no? Entonces eso explica un poco el comportamiento. En términos generales sí hemos visto que las tasas han bajado. Esto está muy complicado, esta gráfica me la salto, casi parece meteorológica. Digamos, en poco, está muy bonita, pero está complicada. Digamos, lo que dice, digamos, ya para que no haya suspicacias, lo que dice es que los colores, ahí está la escala de los colores, y se ve que en créditos personales hay costos mayores en la medida en que haya plazos menores y el importe del crédito sea menor. Y esa es una relación que también se ve en otros países, ¿no? Entonces, a medida en que el monto del crédito es menor y el plazo es más corto, las tasas tienden a ser más altas, ¿no? De todas maneras, estamos también, una de las cosas que es importante que hemos hecho es que este año iniciamos ya la publicación de indicadores básicos de créditos personales, también para que la gente pueda ir al banco que ofrezcan los mejores términos, ¿no? Aquí, esta es precisamente parte de este estudio que hemos hecho, cómo las tasas ponderadas han caído, el monto promedio también ha caído, lo cual quiere decir es que también se está llegando a clientes, pues digamos, de menores ingresos, y por lo tanto el monto promedio del crédito es menor, y los plazos promedio también han caído de 19 a 16.2 meses en promedio, ¿no? Todo esto es información nueva que estamos dando. Este es un informe que iniciamos este año y que más que nada tiene el objeto de darle información al cliente para que escoja la mejor opción posible. Ahora, ¿por qué la movilidad es importante? Porque precisamente aquí se ve en créditos de nómina, de tarjetas de crédito automotriz, cómo existe una gran dispersión en los servicios que se ofrecen. Y aquí son servicios, por decirlo así, equivalentes, digamos, ajustados desde el punto de vista de riesgo. En créditos sin nómina hay unos que cobran hasta cerca de 50%, hay otros que ofrecen cerca de 15%. Entonces el chiste aquí es de que la gente tenga esa información y pueda acudir a la institución que ofrezca los mejores servicios, y también a través de los diferentes vehículos que se han generado se facilita esa movilidad, ¿no? En tarjetas de crédito también es muy clara esa dispersión, y en créditos automotriz ahí está mucho más concentrada, ahí hay más competencia porque también los bancos, las financieras de las armadoras juegan un papel muy importante, ¿no? Este es ejemplo también de información que se incluye en los estados de cuenta de los tarjetavientes para que ellos mismos también puedan hacer sus comparaciones, tomando en cuenta el CAT, la tasa efectivo y la anualidad, ¿no?
Ahora hicimos un estudio que acabamos de sacar de competencia en pymes. Aquí realmente lo que encontramos es que se ha venido creciendo el número de empresas que reciben pymes el saldo promedio ha crecido de 7% anual de 2009 a 2014. El saldo total también ha venido aumentando. Aquí realmente lo importante era tratar de determinar el grado de competencia que había. Los diferentes indicadores indican que en general hay relativamente buena competencia, salvo en los créditos a pequeñas y microempresas. Aquí lo que se ve es que aquellos bancos que son más grandes y que tienen una gran cantidad de cuentavientes, la determinación paramétrica de los créditos, es decir, que puedan hacer análisis estadístico y determinar cuáles son aquellas empresas o negocios que sean suficientemente fuertes para recibir crédito, es mucho más fácil para ellos determinarlo que para un banco pequeño que tiene que hacer el trabajo tradicional de ir a visitar a la empresa, pedirle la información, etcétera, cuando también muchas de estas empresas no tienen toda la información suficiente. Entonces, lo que hemos encontrado es que para las empresas más pequeñas es para las cuales se aplica la mayor tasa, hay mayor dispersión y eso también responde al hecho de que por costo es mucho más difícil que haya competencia para las empresas más pequeñas, porque además también es donde hay más riesgo. También vemos, por ejemplo, aquí el tema de que pues en la lámina del lado izquierdo se dice qué empresas trabajan con más de un banco. Se ve que las grandes y medianas trabajan con varios bancos, las micro y pequeñas con muy pocos. Eso es precisamente el hecho de que darle servicios cada vez más costoso y hay menos movilidad, es decir, menos empresas se mueven de entre bancos para las pequeñas y micro. Entonces aquí lo que necesitamos hacer sería importante aumentar la movilidad entre empresas, sobre todo en el nivel micro y pequeñas, ¿no? Realmente una parte importante es mejorar la información, sobre todo a través de los buros de crédito y otra medida de política importante es precisamente que en AFIN, en los programas de apoyo que dé, se fije más en términos del riesgo de crédito de la propia pyme y que a partir de ahí le dé apoyo, garantías a los bancos, de tal manera que a todas las pymes les llegue el crédito más barato en función no necesariamente de su tamaño, pero de su riesgo, ¿no? Tengo dos láminas más de inclusión, me concentraré en esta. Ha venido aumentando las terminales punto de venta en el último año, también la infraestructura de pagos ha venido aumentando de manera muy importante y también las cuentas, ¿no? Entonces, creo que sí hemos visto progreso en términos de inclusión, en términos de ampliar la competencia en el sistema, facilitar la movilidad y sobre todo pues poderle llevar servicios a los estratos más bajos de la distribución del ingreso y a las empresas más pequeñas. Todavía existen retos importantes, pero creo que vamos por un buen camino. Entonces, señor presidente, pues con esto termino mi presentación rápidamente para decir que pues en términos de inflación hemos cumplido con nuestro mandato de mantener una inflación baja y estable y por otro lado pues también creo que tenemos buenos resultados que reportar en la parte de la intervención del Banco de México en operaciones financieras a nivel ya más de productos
específicos para empresas y para personas físicas. Muchas gracias. Al contrario, señor gobernador, muchas gracias a usted por la exposición. El presente informe arroja información pertinente para el análisis y los trabajos de esta comisión. Aborda puntualmente los temas de decisión de política monetaria, arroja también información relevante en términos de perspectivas y evolución del desempeño económico y es muy claro también en los asuntos relacionados con la regulación del sistema financiero. Apreciamos mucho el alcance de este informe y como usted sabe, en este momento estaríamos abriendo el registro por bloques para que las senadoras y los senadores que tengan interés de participar y aprovechar su presencia pudieran hacerlo. En este sentido se le concede, vamos a aventar el registro, es el senador Armando Ríos Peter. El senador Martín Orozco, la senadora Dolores Padierna, el senador Martín Orozco, y la senadora Blanca Alcalá y el senador Mario Delgado. Le concedemos el uso de la voz al senador Armando Ríos Peter. La senadora Dolores Padierna, en términos de la caballerosidad que le distingue. Gracias. Al senador Armando Ríos Peter. A mi compañero Armando Ríos Peter. Fue nomás el lugar. Bueno, el gobernador habló de dos informes, uno de financiero bancario que no viene incluido en el informe trimestral y uno de pymes que apenas publicó ayer, que tampoco viene incluido en el informe trimestral y sería bueno que nos lo entregara físicamente para leerlo, estudiarlo y ver si lo que dice o hacer algunos comentarios a las dos segundas partes últimas que habló. Yo me referiré al informe trimestral que es motivo de esta reunión. En la introducción de este informe trimestral habla de que el entorno internacional presentó dos choques, esa es la palabra que usa el informe. Un choque que es el precio internacional del petróleo, que registró, como todos sabemos, una caída significativa, y el segundo choque es la devaluación del peso, que le llaman apreciación prolongada del dólar estadounidense, pero en términos llanos, devaluación de nuestra moneda. El informe señala que la inflación durante todo el año 2014, los 3 primeros trimestres, tuvo una inflación que rebasó la cuota superior o el techo que pone el Banco de México, pero que en noviembre comenzó a bajar, cerrando el año en 4.08. Pues quiere decir que el año 2014 en materia de inflación no cumplió con el tope alto previsto por el Banco de México. Luego dice que en enero de 2015 ya empezó a verse una reducción que ya va en 3.07% y que además ya se están desvaneciendo los choques señalados. ¿De verdad ya empezaron a subir los precios del petróleo? ¿De verdad ya acabó la devaluación? Y dice también que ha habido ajustes a la baja de los servicios de telecomunicaciones y de algunos energéticos y que ha habido incrementos menores al precio de mercancías y servicios en lo general. Estas 4 cosas son muy discutibles y me referiré a ello. El índice, en primer lugar, el Índice Nacional de Precios al Consumidor está en efecto dentro del rango previsto por el Banco de México, tomando ese 0.8 que no contara, bueno, digamos que se fue al tope alto, pero el costo de la canasta básica rebasó ese tope y el costo de los alimentos
creció también por encima de esos límites. Entonces, en el caso, eso por una parte. Por el otro lado, el servicio de telefonía, que no de telecomunicaciones, es simplemente de telefonía, viene teniendo una tendencia descendente desde el año 2008, porque en ese año comenzaron a haber nuevos competidores en telefonía y estos números de participantes más la modernización del sector que introdujo nueva tecnología redujo los costos. Pero eso no tiene nada que ver con la reforma en telecomunicaciones, ni mucho menos, eso todavía no surte efectos y lo reconoce al final de su informe. Por otro lado, en el caso de los energéticos, no ha habido ninguna disminución de precios de los energéticos que impacten en el tema inflacionario. Sí ha habido una drástica disminución del precio de los hidrocarburos, y los hidrocarburos, que son insumos a la producción, debieran reflejarse en una disminución de precios de las gasolinas, del gas LP, de la electricidad, que son los energéticos domésticos, que son los energéticos de la gente, y esos no solo no bajan de precio, sino que suben de precio. Subieron en enero, como lo informó la Secretaría de Hacienda en su momento. Segundo tema, habla de que en su informe, que en el cuarto trimestre de 2014, que a eso se refiere este informe, los aumentos en los principales indicadores salariales se registraron a la par, dice, de la productividad. Dicho de otra manera, que los salarios aumentaron a la par que aumentó la productividad. Esto es completamente falso, de acuerdo a los propios datos oficiales de las instituciones que dan los datos. No es verdad que los salarios hayan aumentado a la par del aumento de la productividad. Los salarios son sumamente bajos, son salarios verdaderamente de hambre, y esta inflación más bien descansa en la pobreza de los ingresos de más de 60 millones de personas. La productividad laboral aumentó en 1.6%. Estoy entregando los datos del INEGI para que vean que son fuentes oficiales, fidedignas, públicas, y son los datos oficiales. La productividad laboral aumentó en 1.6%. En cambio, el ingreso real de la población ocupada cayó en menos 5.5%. Luego, efectivamente, al mantener el deterioro de los salarios, pues se contrae la demanda interna, y esto provoca y propicia un crecimiento pírrico, por no llamarlo estancamiento económico. Pero los salarios de los trabajadores formales, incluido ellos, que se miden por todos los asegurados al IMSS, estos salarios de los trabajadores formales en 2014 cayeron en 0.6%, y en lo que va de la actual administración han caído en menos 2.3%. Es decir, los salarios cayeron y la productividad creció. Es muy distinto a lo que está informando el Banco de México en este cuarto informe trimestral. Luego, el deterioro salarial se ha ocasionado que la tendencia laboral a la pobreza aumente. Esto también, el INEGI dice que la tendencia laboral a la pobreza aumentó, o el número de trabajadores más pobres aumentó en 3.9%, y de 2012 a 2014 el número de personas que no pueden adquirir una canasta básica aumentó 7.3%. Es decir, que el control de la inflación
así sea al tope límite máximo que marca el Banco de México, eso descansa en la pobreza de la gente y nos parece inaceptable que condenar a la pobreza a cada vez más familias mexicanas para que ustedes puedan dar unas cuentas pues ni siquiera óptimas. ¿Cuál es la sugerencia aquí? Que urge elevar los salarios en México al menos en 176 pesos el mínimo, que alcance para comprar una canasta básica. O dicho en las palabras del gobernador del Banco de México, urge que los salarios suban a la par de lo que sube la productividad. Tercer tema, tal vez se equivocó, por decirlo muy rápido, el señor gobernador del Banco de México en la primera frase de hoy, porque dice que hoy el INEGI dio a conocer el índice global de la actividad económica y dijo que anunció la del mes de marzo y que fue del 3.2%. No, la del mes de marzo se va a dar a conocer hasta junio. Fue la inflación. El boletín de prensa que hoy da a conocer el INEGI, que aquí lo tengo, del IGAE, habla de que el IGAE en febrero creció 2.2%. O sea, igual que en enero, no ha crecido, no, es decir, que para 2015 la economía no muestra una recuperación y esto se está viendo en el índice global de la actividad económica, que en enero de 2015 fue de 2%, en febrero fue de 2.2%, la de marzo no se ha dado a conocer, la conoceremos más adelante. Pero lo que sí podemos decir, de acuerdo a sus gráficas, es que se ven altibajos en el crecimiento, pero es más bien bajos que altos. Y todo lo demás continúa deprimido, principalmente el mercado interno. Ahora bien, el tipo de cambio se viene devaluando. El primer trimestre de 2015 aumentó en 13% y al 22 de abril de este año se ubicó en 15.45, muy por arriba de los 13.40 que se considera en los criterios generales de política económica. Preocupa sobremanera que este informe del Banco de México advierta que aumentará la tasa de interés en México. Por eso toda la segunda parte de la que habló, de las tres que habló, eso de que ya bajaron las tasas de interés, usted ha advertido y lo escribe en su informe que habrá aumento a las tasas de interés. Si aumentan las tasas de interés, pues se encarece el crédito y esto inhibe todavía más la inversión y por lo tanto el crecimiento. ¿Por qué va a aumentar la tasa de interés? Nos dice el gobernador, pues porque va a aumentar la tasa de interés en Estados Unidos y el segundo efecto que va a tener el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, además de aumentar la tasa de interés en México, pues es la reversión de la cartera, del capital. Es decir, que habrá fuga de capitales y lo está mencionando en su informe. Para 2015, el Banco de México disminuyó los pronósticos, ya usted lo dijo, era de 3 y 4%, ya lo redujo entre 2.5 y 3.5%, lo que ya se volvió una costumbre perversa, porque venden expectativas falsas que luego reculan para ubicarlo cada vez más abajo, para cerrar todavía más abajo de lo que están informando. Ahora, para 2016, lo dice el informe, anticipa un rango de crecimiento entre 2.9 y 3.9, pero no lo sustenta y estoy segura que si sigue como va, ni si vamos a terminar en 2% como acabó en 2014. El consumo privado, señala como causa principal de este bajo crecimiento
la caída de los precios del petróleo y una menor plataforma de la producción. Y ahí voy, con eso terminaría. Primero, la caída de los precios del petróleo, lo dijimos, viene cayendo desde junio del año pasado, no se hizo nada. Luego dijeron que las coberturas solamente protegen el 70% de la caída de los ingresos petroleros, pero la caída de los precios del petróleo no es de un año, no es de 2 años, es de mediano y de largo plazo en el mercado internacional. Y segundo, la plataforma de producción, que dice el gobernador, ciertamente, la plataforma de producción afecta a las finanzas públicas, obviamente, y se afectan porque se da una transferencia con la reforma energética, una transferencia de renta petrolera a las transnacionales, y se están curando en salud. Ya se sabe que van a caer los ingresos, porque los ingresos públicos en un 40% dependen de los energéticos, y ahora con la reforma energética, que va a ser una enorme privatización, están en riesgo las finanzas públicas. Por eso están latentes los riesgos para el alza, la inflación, para el estancamiento económico, y dentro de las sugerencias que hace el Banco de México es asegurar la sustentabilidad de las finanzas públicas. ¿Cómo se pueden asegurar la sustentabilidad de las finanzas públicas si el 40% de las finanzas públicas dependen de los ingresos petroleros, y estos, tanto por el precio como por la plataforma y por la reforma energética, son adversos? ¿Eso qué quiere decir? Porque dice, vamos a mantener la inflación y el crecimiento sí, solo sí se asegure la sustentabilidad de las finanzas públicas. Esto no se puede garantizar. Y se consolide la inflación hacia la baja. Esto depende de que aumente, de que mantengan más bien estancados los salarios. Yo, al leer con cuidado su informe, señor gobernador, me quedo con muchas preocupaciones, porque no tenemos una buena expectativa de nuestra economía, ni buenas noticias para la clase trabajadora en nuestro país. Gracias. Gracias a usted, senadora Padierna. Le informo a las senadoras y a los senadores que la lista queda como sigue en función de la lectura. Sigue el senador Armando Ríos Peter, posteriormente el senador Martín Orozco, posteriormente la senadora Blanca Alcalá, después el senador Mario Delgado y por último el senador Jorge Luis Lavalle. De no haber más intervenciones, entonces este sería el bloque, y posteriormente le pediríamos al señor gobernador del Banco de México pudiera dar respuesta a cada una de las intervenciones.